Hola niños, soy la profesora Elena Ureta del Colegio Arnold Gesell, donde trabajamos día a día para que sus aprendizajes sean tan fuertes como la raíz de una acacia. Este video está realizado para Ciencias Naturales en séptimo año básico. Nuestro tema de hoy es la fotosíntesis y el objetivo es explicar a partir de una investigación experimental los requerimientos de agua, dióxido de carbono y energía lumínica para la liberación de oxígeno en la fotosíntesis, comunicando resultados y los aportes de los científicos en este campo a lo largo del tiempo. ¿Qué es la fotosíntesis? La palabra fotosíntesis significa producir, síntesis, a través de la luz, foto. Es un proceso que ocurre generalmente en las hojas de las plantas en unas estructuras llamadas cloroplastos. Si vemos en la infografía, vemos que todo ser vivo, como los vegetales, necesitan energía para sobrevivir y la obtienen mediante un proceso de fotosíntesis también llamado función clorofílica. Si nosotros nos observamos la infografía, nos vamos a dar cuenta que lo que entra en la hoja es la energía del sol, el oxígeno y el dióxido de carbono, que se transforma a su vez en glucosa, en oxígeno, a través de una estructura llamada cloroplastos. La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, ubicados principalmente en las hojas, que concentran la clorofila, que es un pigmento verde que da su color particular a las plantas, y que es uno de los principales captadores de luz solar, es decir, la clorofila que está presente en las plantas es la que capta la luz solar para realizar la fotosíntesis. Los requerimientos de la fotosíntesis, es decir, lo que se absorbe o se necesita para realizarla. El primer requerimiento es la luz, que es fundamental en la fotosíntesis. Las células que están en las partes verdes de las hojas y que tienen cloroplasto, que poseen clorofila en su interior, que es el pigmento que permite captar la luz solar. Con la luz captada por los cloroplastos más el agua que ingresa por los estomas, las plantas pueden fabricar su energía en energía química que utilizará para sus necesidades vitales. El agua es un nutriente indispensable para los seres vivos. Las plantas obtienen agua a través de las raíces, estructuras especializadas que por medio de sus pelos absorben y aumentan la capacidad de absorción de este nutriente, además de sales minerales disueltas en ella. A esto le denominamos savia bruta, que será transportada hacia todas las partes de la planta. Es decir, por medio de la raíz se absorbe el agua y los nutrientes que están disueltos en ella. Y esto es lo que denominamos la savia bruta, y esta es transportada a todas las partes de la planta. El dióxido de carbono o CO2 es el gas que se obtiene como desecho de la respiración de organismos autótrofos y heterótrofos, como nosotros. Los autótrofos son seres vivos que, en este caso la planta, fabrica su alimento por sí sola, y los heterótrofos son seres vivos que necesitan de otros animales o de otros seres vivos para sobrevivir. El CO2 ingresa a la planta a través de sus hojas. Estas poseen en su cara inferior unas células de aspecto curvo llamadas oclusivas, entre las cuales se forman unos poros llamados estomas. Por estos poros ingresa el dióxido de carbono hacia el interior de las hojas. Las células oclusivas modifican su volumen, lo que permite que el estoma se abra y se cierre, regulando así el ingreso de carbono y la salida de vapor de agua y oxígeno de la planta. Si vemos en la infografía,
tenemos que, cuando el estoma está abierto, ingresa el CO2. Cuando el estoma se cierra, libera el oxígeno y el vapor de agua. Estos estomas están en toda la planta, en todas las hojas y en todos los, digamos, vegetales verdes. Aquí tenemos una infografía donde habla de cloroplasto, ¿ya? Que están en las hojas y que están formados por estomas, por una membrana interna y por una externa. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cuando un estoma está abierto, está captando el CO2. Y cuando un estoma está cerrado, elimina el oxígeno y el agua desde las plantas. ¿Qué produce la fotosíntesis? En la fotosíntesis se produce oxígeno. Los organismos autótrofos liberan oxígeno como desecho. Este gas, producido al interior de cada una de las células que realizaron la fotosíntesis, sale de la planta a través de los estomas para llegar a la atmósfera, lo que explicábamos anteriormente. La producción de oxígeno y su liberación es fundamental para la sobrevivencia de los organismos heterótrofos en el ecosistema. Gracias a las plantas y los demás organismos autótrofos, existe la vida del planeta tal como la conocemos. Es importante mencionar que los organismos autótrofos también necesitan oxígeno para sobrevivir, por lo cual parte de este oxígeno producido es utilizado por las plantas para sus actividades vitales, ya que ellas también respiran. Entonces tenemos que el oxígeno es parte de la fotosíntesis y es el desecho más importante para los organismos autótrofos. Pero estos organismos también necesitan parte del oxígeno, por lo tanto también ellas respiran y realizan sus actividades vitales a partir del oxígeno que produce. La glucosa es el alimento de la planta y la materia prima que sirve para la formación de otras sustancias que ésta necesita. La glucosa, formada por cloroplastos de las hojas y tallos, es transportada a todas las células de la planta en la denominada savia elaborada, que viaja por los tallos. La glucosa se almacena en la planta en forma de almidón, principalmente en los tallos y raíces, para que ésta se pueda utilizar en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, la glucosa es el alimento de las plantas y es lo que se llama savia elaborada, que viaja por los tallos y que se almacena en la planta en forma de almidón. Ahora observemos el siguiente video para aclararnos más sobre lo que es la fotosíntesis. Hoy aprenderemos la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. En el proceso de la fotosíntesis, la planta transforma el agua, la luz solar y el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por las raíces. Esta mezcla se llama savia bruta. La savia bruta pasa de la raíz al tallo y se distribuye por el resto de la planta a través de los tubos leñosos o xilema, hasta llegar a las hojas. Las hojas captan el dióxido de carbono a través de los estomas. Y es justo aquí, en las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. En las células de las hojas encontramos los cloroplastos, que contienen un pigmento llamado clorofila, que es el que le da el color verde a las hojas. Estos permiten captar la luz del sol. Con la savia bruta, la luz del sol
y el dióxido de carbono, se realiza la fotosíntesis, proceso por el que la savia bruta se convierte en savia elaborada y se distribuye por el resto de la planta a través de los vasos liberianos o floema. Es en este momento cuando se expulsa el oxígeno. Recuerda que las plantas realizan la fotosíntesis solo durante el día, ya que necesitan la luz del sol. No confundas la fotosíntesis con el proceso de respiración de la planta. Las plantas respiran durante todo el día, toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Las plantas son fundamentales para la vida en el planeta Tierra. Gracias a ellas, el aire se limpia y podemos respirar aire puro. Así que ya sabes, nunca olvides cuidarlas y respetarlas.